bienvenidos de nuevo a otro programa de Tiempo para la Salud. En los años 80, mediados de los 80, me diagnosticaron en una ocasión una úlcera de estómago. El tratamiento que me impusieron fue, José María, dieta y mucha agua fría. ¿Por qué? Porque no se conocía lo que hoy todo el mundo conoce por el Helicobacter pylori. Hoy todo el mundo sabe qué es lo que es, cómo hay que tratarlo y demás, pero bueno, en aquel entonces no se sabía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la ciencia va constantemente avanzando gracias a los laboratorios serios que se dedican a la investigación y a los grandes profesionales de la investigación que tenemos en nuestro país. Seguimos avanzando y seguimos descubriendo tratamientos para las distintas enfermedades que siguen apareciendo o que en otro momento dado no tenían tratamiento. Pero bueno, también existe el caso de personas que no se pueden tratar, que no tienen tratamiento y que además tienen un añadido que es el dolor. Entonces, hoy el tema, vamos a hablar de lo que llamamos la unidad del dolor, que la verdad es una gran desconocida para muchos. De hecho, bueno, los médicos de familia hemos intentado siempre tratar el dolor con antiinflamatorios, con antitérmicos, con antiálgicos, mezclándolo, pero no teníamos grandes conocimientos de la unidad del dolor, que está haciendo un gran servicio a estos pacientes que tienen dolores crónicos y que los médicos de cabecera no disponemos de esas herramientas, de ese arsenal de medicamentos que pueda tener esta unidad del dolor. Para ello tenemos con nosotros hoy en el programa al doctor José Manuel, que si no su abuelo se enfada, Trinidad Martín Arroyo. Bienvenido, José Manuel. Muy buenas. El tema, como bien has escuchado, es la gran desconocida, la unidad del dolor. Bueno, decir que José Manuel licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz, tiene la especialidad de anestesiología y aparte, bueno, una subespecialidad, por llamarla de alguna manera, en el tratamiento del dolor. Y, por supuesto, es el director del Instituto contra el Dolor, que lleva propiamente su nombre, el Instituto Trinidad, Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad. Instituto para el Dolor, doctor Trinidad. La primera pregunta, lógicamente, ¿qué es la unidad del dolor? Sí, parece una obviedad, una tontería hablar sobre qué es una unidad del dolor, pero realmente ya lo comentabas antes, es muy desconocida, sobre todo porque en los últimos 10-15 años ha dado un vuelco tremendo, ha evolucionado de una manera muy rápida. Cuando yo terminé la residencia, pues se hacía nada comparado con lo que hacemos a día de hoy. La unidad del dolor en España, fundamentalmente somos anestesistas, te lo has comentado anteriormente. Tenemos esa especialidad, pero luego nos formamos en tratamientos del dolor a través de las sociedades científicas o, como has dicho, pues pasando un Fellow of Interventional Pain Practice, que es un examen que se hace a nivel mundial para conseguir esa subespecialidad. La cuestión es que en todo este tiempo tenemos ahora una cartera de servicio de casi 40 procedimientos para tratar el dolor crónico. Y tú lo comentabas antes, José María, el médico de familia o el especialista va tirando de tratamientos farmacológicos, de antiinflamatorios, de derivados de la morfina, antiepilépticos para intentar tratar el dolor, pero ¿cuándo hemos de pensar en mandar a una unidad del dolor? Cuando tengamos que hacer tratamientos intervencionistas. Ese es el valor añadido que tiene la unidad del dolor. A mí me gusta entender que cada médico tenemos que poner nuestro granito. O sea, que no tiene sentido tener al paciente esperando un año y pico para llegar a una unidad del dolor y que yo le ponga un medicamento que a lo mejor se le ha podido poner desde atención primaria. Por tanto, nuestro valor añadido es esas técnicas intervencionistas, ese pinchar, ir al origen del dolor y hacer o bien una infiltración o bien radiofrecuencia, que ya hablaremos, distintos tratamientos, pero ahí donde se está originando el dolor. Antes de seguir con más preguntas, ¿cómo se puede llegar a la unidad del dolor? ¿Qué tiene que hacer un paciente para que, dado que su médico de familia, su especialista, no le consiga tratar el dolor, quitarle el dolor, cómo se llega a esas unidades del dolor?
En la sanidad pública tiene que ser derivado bien por el médico de atención primaria o bien por determinados especialistas, y en la medicina privada pues realmente el paciente puede pedir directamente con nosotros, no necesita. Nosotros tenemos aquí en HLA Puerta del Sur y en Avenida Álvaro Domecq tenemos nuestras consultas y simplemente pues pedir cita directamente con nosotros. Una cuestión importante es la diferencia entre dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es un mecanismo de defensa. Yo pongo la mano en el fuego e instintivamente lo retiro porque mi cerebro se da cuenta de que tengo un dolor. Pero cuando ese estímulo doloroso queda y queda en el tiempo, produce el dolor crónico. Cuanto antes lo atajemos, cuanto antes lo tratemos, mucho mejor. De modo que cuanto antes se envíe o vayamos propiamente a la unidad del dolor, mejores van a ser los resultados. O sea, que no tienen por qué estar padeciendo crónicamente un dolor, puesto que hoy en día... Si una distrofia, por ejemplo, de la mano, un SUDEX, si alguien está escuchándonos en casa y tiene esa patología, si viene después de 2 años, ya con la mano prácticamente inmovilizada, nuestros resultados van a ser mucho peores que si viene en 1 o 2 meses de haber empezado con esa patología. De modo que se ha cogido tiempo. Factor tiempo es muy importante en todo en medicina, pero cuando hablamos de dolor, aún más, posiblemente. ¿Qué patologías más frecuentes tratáis en estas unidades? Bueno, tratamos muchísimas patologías. Inicialmente, las unidades del dolor nacieron para tratar el dolor oncológico. Te piensas que si me envían, uno de los grandes mitos, ¿no?, de los pacientes, me envían a la unidad del dolor es que tengo algo malo. No, así nacieron las unidades del dolor. Pero se da la paradoja de que a día de hoy el dolor oncológico que tratamos puede ser un 2% prácticamente de los pacientes que vemos. La mayoría, nuestro gran caballo de batalla, ¿cuál es? Las lumbalgias, las cervicalgias. Siempre digo que somos animales hechos para andar sobre cuatro patas, y desde el momento que el Australopithecus afarensis se puso sobre 2 patas ya la liamos y tenemos muchos problemas de lumbalgia, mecánicos. Ese es nuestro gran caballo de batalla y tenemos muchos tratamientos para ello. Luego, otra cuestión que tratamos muchísimo, patología articular. Artrosis de cadera, de rodilla, de hombro. Aquí un pequeño inciso. Muchas veces se plantea la propia familia: ¿voy a llevar yo a mi abuela, a mi madre con 90 años a una unidad del dolor? Pues posiblemente sean los pacientes más agradecidos. Con una artrosis de cadera, mi alternativa cuando hemos desechado la cirugía es o morfina a altas dosis, con lo cual en 90 años sabes que tenemos riesgos de caída, de desorientación, o hacer una infiltración, aliviar el dolor durante un periodo de 1 año o 2 años y no necesitar otra medicación. Entonces, esa patología articular es muy importante. Has hablado de las hernias discales. Aparte de la cirugía, cuando ya no queda más remedio, ¿qué tratamiento tenéis para estas hernias discales? En las hernias discales estamos como ahí en un paso intermedio, ¿no?, entre la medicación inicial, cuando tú empiezas con una hernia, tu antiinflamatorio en fase aguda, la cirugía, pues ahí en medio estarían las unidades del dolor. Que a veces se evitaría incluso, se podría evitar incluso evitamos la cirugía, en un gran porcentaje, porque date cuenta, José María, que en las hernias discales hay unas que tenemos muy claro que hay que operar. Cuando el paciente viene con el pie caído, cuando hay problemas de incontinencia urinaria, ahí está claro que la operación tiene que ser urgente. Y luego hay muchos tipos de hernias. Hernias que están extruidas, que son muy grandes, y ahí prima el factor compresivo, de modo que esa se tiene que operar. Si tú tienes cogido el dedo con la puerta, no me pinches, no abre la puerta y déjame sacar el dedo. Pues ahí está claro que esas se tienen que operar, pero muchísimas otras hernias son protrusiones pequeñitas que podemos tratar pues o con una simple infiltración o con radiofrecuencia, que yo creo que ha cambiado el paradigma de tratamiento en unidades del dolor, porque la radiofrecuencia es un tratamiento eléctrico que va a la unión de una neurona con otra. El dolor, al fin y al cabo, es un estímulo eléctrico que sube desde la pierna, por ejemplo, a la médula y de la médula al cerebro. Pues en el punto intermedio, ahí es donde nosotros vamos, guiados por imagen, llegamos hasta el nervio y tratamos. O bien el ozono, que el ozono también es un gas medicinal que ahora con el COVID se ha hablado mucho de que se utiliza para conseguir cierta asepsia y tal. Pues en el disco consigue disminuir el tamaño del disco, de modo que ahí tenemos muchos tratamientos en la hernia discal propiamente. Pero me gustaría que me permitieras un inciso, porque no todos son hernias discales.
y lo decimos habitualmente los médicos, que una lumbalgia que no se irradia a la pierna, que no da una ciática, únicamente en la zona lumbar, quizás, aunque tú te hagas una resonancia y aparezca ahí una hernia, ese no es el motivo del dolor. A lo mejor tienes una artrosis de las articulaciones de la columna, que hay pequeñas articulaciones, o un dolor de la articulación sacroiliaca, que es también muy importante. De modo que la primera consulta es sumamente importante. Cuando el paciente viene y dice, vengo a que me haga una infiltración de tal. No, vamos a sentarnos. Vamos a hablar, me vas a explicar dónde tienes el dolor, la resonancia, que es lo primero que te pone el paciente encima de la mesa, ¿no? Vamos a dejar la resonancia un momentito ahí. Cuénteme, ¿no? Cuénteme. Y volver al médico antiguo, pero que es muy importante. Me cuentas y ahora cuando ya me has contado cómo es el dolor, ahora vamos a ver la resonancia. Y si me has dicho que tienes un dolor aquí fijo lumbar, yo ya no me voy a preocupar tanto de la hernia discal. A lo mejor tenemos que hacer una radiofrecuencia de las articulaciones. Por eso esa primera consulta es muy importante y tenemos que diferenciar dónde se está originando el dolor. Yo siempre comento que el diagnóstico de lumbalgia, yo es un diagnóstico del que huyo. Ese es un diagnóstico que te puede hacer la vecina del quinto, ¿no? O sea, porque lumbalgia, ¿qué significa? Me duele la zona lumbar. Pero el médico, y más cuando llegas a una unidad del dolor, llega a un especialista en traumatología, en neurocirugía, tienes que rascar un poquito más. Es la articulación, o es el disco L4, L5, o es el músculo cuadrado lumbar. O sea, hay muchos factores que pueden producir la lumbalgia y el médico debe dar un paso más para ir a ese origen. Es lo que comentábamos hace 2 o 3 programas, que la anamnesis, o sea, el interrogatorio al paciente es muy importante para que el médico se pueda ir haciendo una idea por qué camino tiene que tirar, y no pedir pruebas y pruebas y pruebas, porque sin esa anamnesis no vamos a llegar a buen término, ¿no? Esa es la parte más importante. Y las técnicas, al final, todo el mundo aprende a hacerlas. Yo llevo 4.000 procedimientos hechos, pues obviamente lo haces mejor que otro que lleve 10. Pero lo más importante en medicina es un buen diagnóstico y eso es lo que va a dar luego los resultados. Que hay veces que incluso, como tú has comentado, hay hernias que no están pinzando ningún nervio, que no nos transmiten el dolor a ningún lado, como pueden ser las hernias que nos producen una ciática, sino que es otro tipo de patología. La articulación de la columna, a lo mejor. Y con lo cual hay que tratarlo de diferente manera, ¿eh? Claro. Si tú tratas esa hernia o incluso la operas, no vas a quitar el dolor, porque realmente el dolor se está produciendo en otra zona de la columna. Y también has nombrado el tratamiento de la artrosis. ¿Hay tratamiento para las distintas articulaciones? ¿Qué aportáis vosotros al hecho de la artrosis en las distintas articulaciones? Aportamos muchísimo, porque incluso en determinados casos, en personas ancianas, nuestro oyente, nuestra audiencia tendrá esa persona mayor que tiene una artrosis de rodilla enorme, pero que le han desechado la cirugía por alto riesgo, porque la prótesis es muy buena cirugía, pero se ha desechado. ¿Qué hacemos con ese paciente? Pues bueno, nosotros tenemos muchas alternativas. Tenemos desde infiltraciones simples con corticoides en la articulación a medicina regenerativa. Todo este mundo de las células madre, del plasma rico en plaquetas, de saco sangre, la centrifugo, y me quedo con una zona rica que va a favorecer que el cartílago se reproduzca y se recupere la articulación. Toda esta parte la hacemos también, sobre todo rodilla, cadera y hombro es donde más se utiliza. Y luego la radiofrecuencia que hemos comentado. ¿Qué es la radiofrecuencia? Hemos dicho un tratamiento eléctrico, pero también quema. Entonces es colocar una aguja en un nervio determinado para quemarlo. En esa patología de rodilla en la que no podemos hacer la prótesis, nosotros lo que hacemos es colocar unas agujas en cada uno de los nervios que recoge el dolor de la articulación y lo quemamos a 80 grados. De modo que anulando esos nervios que recogen el dolor, aliviamos y permitimos una mejor movilidad de la rodilla. Bueno, eso llévalo al campo que quieras, en el hombro, en cualquier articulación. De modo que tenemos desde la simple infiltración a medicina regenerativa o a radiofrecuencia. Muy importante, todos los procedimientos que hacemos nosotros son guiados por imagen. Esto nos ha dado un plus de eficacia y de seguridad. Estamos viendo con ecografía o estamos viendo con rayos X
dónde estamos haciendo el tratamiento. Ya esa infiltración a ciegas de llega, se te pincha sin ver en una pantalla, ya la hemos desechado, y por eso nuestros procedimientos no se hacen en consulta de siéntate ahí que te pincho en un momento, sino que lo hacemos en el hospital, en HLA Puerta del Sur, en las salas que nosotros tenemos acondicionadas para realizar los procedimientos. De modo que a nivel articular, pues muchísimas opciones. Efectivamente. Antes nombró que siempre se nos olvida, bueno, que el ser humano nació en principio para caminar, digamos que a cuatro patas. Pero bueno, el hombre llegó un momento en que se puso erecto y, claro, lógicamente nuestra columna no estaba preparada, ni sigue estando preparada para estar mucho tiempo de pie o toda la vida de pie, y lógicamente, bueno, y en este caso arrimando el agua a mi sardina, pues lógicamente el sobrepeso nos va a afectar muchísimo a las articulaciones, sobre todo de cintura para abajo. Entonces me supongo que también recomendaréis a los pacientes con artrosis de rodilla y demás, que cuanto más kilos se quiten de encima mejor, ¿no? Eso es importantísimo lo que está apuntando. Yo siempre digo que esto es un equipo. O sea, nosotros hacemos nuestra labor, pero el paciente tiene que hacer lo suyo. El procedimiento nuestro puede aliviar el dolor, pero que eso se mantenga a largo plazo, tú tienes que cambiar tus hábitos. Hay que mejorar el peso, hay que tener mucho cuidado con la higiene postural. Pasamos muchísimo tiempo ahora con las pantallitas, se están generando una cervicalgia tremenda. El estado de ánimo es importantísimo, el manejo de la ansiedad, de la depresión, la optimización del peso, como has dicho, el ejercicio físico, tener una rutina, incluso en personas mayores, una rutina de ejercicio al menos 2 o 3 veces al día. Eso son 5 cosas que puede hacer el paciente sumamente importantes. Entonces esto es un equipo, yo hago mi parte, tú haces la tuya. Digo, yo a mi hija cuando le estoy enseñando a montar en bici, le empujo la bici, pero si ella no pedalea se va al suelo. Pues esto es igual, nosotros hacemos un tratamiento inicial, una radiofrecuencia, una infiltración, lo que sea, pero luego el paciente tiene que poner de su parte, y el peso, el ejercicio físico, indispensable. Y vosotros también lleváis el tema de la escuela de espalda. No, eso lo llevan nuestros compañeros de rehabilitación. De rehabilitación, sí. Pero sí, lógicamente, lo deriváis en un momento dado para que aprendan a hacer ese tipo de ejercicio para fortalecer todo lo que es la musculatura de nuestra columna, ¿no? Nosotros tenemos una faja anatómica. Siempre el paciente me va a mandar una faja. Nosotros ya tenemos la faja incorporada en nuestro cuerpo. Una serie de músculos que además cada uno va en una dirección, oblicuo interno, oblicuo externo, otro recto anterior, o sea, para distribuir todo el peso, no solo en la columna, sino en toda la cintura pélvica. No es lo mismo que una persona coja una viga a que lo cojan 20. Pues aquí igual, si distribuimos el peso ahí, esta faja, la mayoría la tenemos abandonado. O sea, el core, fortalecer el core, abdomen, región lumbar, importantísimo para todo esto de la patología lumbar, de hernias discales, pero desde jovencito. Aquello que hemos llamado muchas veces la curva de la felicidad cuando nos casamos y empezamos a echar barriga. ¿Por qué? Porque no dejamos de hacer ejercicio y lógicamente, como bien dice, tenemos efectivamente una faja anatómica, fisiológica, los músculos rectos del abdomen, los oblicuos y demás, que nos hacen que no vayamos aumentando y vayamos acumulando en el abdomen esa grasa que nos va a perjudicar a la postre, ¿no? Otro tratamiento que tenéis, según tengo entendido, son para las neuralgias, las cefaleas, las migrañas. ¿También tratáis este tipo de cosas, ¿no? Es pues la segunda, tercera causa de acudir a una unidad del dolor. Sobre todo, yo creo que una de las que nuestra audiencia puede entender como más limitante es la neuralgia del trigémino. Todo aquel paciente que tiene o tiene cerca algún familiar que sufre neuralgia del trigémino sabe que es un dolor tremendo. Estamos hablando de un calambre que te da de repente, a lo mejor al afeitarte, al hablar, al comer, pero que te encoges, te da una ráfaga y esto se reproduce 20, 30 veces al día. Bueno, mina tu carácter, no te permite trabajar. Hay una serie de fármacos, carbamazepina, baclofeno, muchos fármacos que se pueden combinar para conseguir mejorar, pero cuando esos fármacos fallan es cuando nosotros tenemos que intervenir. Y yo te diría que es de los procedimientos que más me gusta hacer por los buenos resultados que se consiguen. Es un tratamiento complejo, pero en el que tenemos una amplísima experiencia, en el que tenemos que entrar por la base del cerebro, por el foramen oval, un agujerito muy chiquitito, hasta llegar
a la raíz del trigémino. El trigémino son 3 ramas, como dice su propio nombre, pues vamos al ganglio de donde nacen ellos. Y ahí tenemos que llegar justo a esa zona y quemaríamos a 80-70 grados, quemamos ese ganglio y por supuesto ahí hay que dormir al paciente. La mayoría de nuestros procedimientos, que no lo hemos dicho antes, suelen ser ambulatorios y con anestesia local. No hace falta ingresar y el paciente se va a su casa. Efectivamente, con el trigémino no hace falta ingresar, pero hay que dormirlo, hay que hacer una anestesia general y luego, bueno, pues ganglio fenopalatino, es otra diana también, otro ganglio pequeñito para otros tipos de cefaleas, la de Horton, que en racimos queda en el ojo, para las migrañas la toxina botulínica, o sea que hay muchos procedimientos. Y luego también, finalmente, la colocación de un neuroestimulador. No lo hemos comentado antes, pero este sería ya como el tratamiento más especializado de las unidades del dolor, que consiste en implantes de cables, de electrodos, o bien en la médula espinal para tratar las lumbalgias, normalmente después de la cirugía de columna, cuando la cirugía de columna ha fallado, pues implantamos estos cables en la médula espinal, o bien para tratar determinadas cefaleas, se colocarían en la zona craneal, van conectados a una pila y al final es como un marcapasos, que en vez de ir al corazón, va a la médula. Transmite unas corrientes eléctricas que van a mejorar el dolor, tanto como estamos hablando de las cefaleas o bien, sobre todo, de las espaldas fallidas, de las cirugías de columna que no han ido bien. Ahí tenemos unos resultados extraordinarios. Pero al igual que el marcapaso que ponemos en corazón, el paciente no tiene por qué estar activándolo ni nada, ¿no? El paciente tiene un mando. Tiene un mando. En la mayoría de los casos en la que él puede modificar determinados factores de intensidad, sobre todo. Pero luego nosotros, por telemetría, desde un iPad, desde un ordenador, modificamos otra serie de parámetros. Esto en 5 años ha dado un vuelco. O sea, tenemos a grandes empresas farmacéuticas, Medtronic, Boston, Abbott, peleando entre ellos, sacando cada día nuevas tecnologías. La competencia es muy sana desde luego que sí. Y en medicina pues estamos viendo unos resultados en la neuroestimulación y a mí es el campo, te diría, que más me apasiona en este momento, de implantar los cables en la médula y conseguir aliviar el dolor con infinidad de tipos de ondas. Es un mundo apasionante que la mayoría de nuestra audiencia no se podría imaginar cuando empezábamos a hablar hoy de unidad del dolor, ¿no? Que íbamos a terminar hablando de un cable que se implanta en la médula, conectado a una pila, y que tú tienes un iPod, un mando en el que vas subiendo, bajando intensidades, y que eso te va a quitar el dolor. Ha nombrado efectivamente las neuralgias del trigémino, que producen una impotencia, una incapacidad incluso laboral y demás, mal carácter, y bueno, que ya saben ustedes, ya han escuchado que efectivamente se pueden tratar, porque hay gente que lo sufre y no acude a ningún sitio. ¿Lo confunden los pacientes con la parálisis que llamamos Frijoles? No, porque de por sí la neuralgia del trigémino no tiene por qué tener una parálisis. La parálisis puede aparecer repentinamente, como sabemos, la parálisis periférica, ¿no? Pero aquí no hay ningún tipo de parálisis. Ajá. Aquí tienes caída la comisura a veces, pero por el propio dolor que tiene el paciente, pero no tiene nada que ver con la parálisis. Bueno, comentaba lo de la parálisis de Frijoles, que es cuando normalmente vamos en el coche o algo, bajamos una ventanilla, nos da una ráfaga de viento frío que nos encoge y se nos queda un poco la cara caída y demás, y pensamos que puede ser neuralgia del trigémino. No, pasa con el tiempo, con un tratamiento farmacológico fácil, y no hay problema. Y por último, nos avisa que nos queda 1 minuto y medio, ¿también tratáis los dolores posquirúrgicos? Sí, ahí es muy importante también el factor tiempo, en que se trata al paciente pronto después de la cirugía. Desde la propia cirugía nuestros compañeros anestesistas ya están haciendo técnicas regionales para intentar controlar el dolor, pero si un dolor después de una cirugía de mama o una cirugía de pulmón se queda en el tiempo, debemos de abordarlo con diferentes fármacos y con diferentes técnicas que hacemos en unidad del dolor. Muchas veces se comete el error de pensar el paciente que se ha operado de un cáncer o incluso se ha curado, ¿no?, de un cáncer de mama, pensar que el dolor es algo que le ha tocado vivir y es un mal menor. No, vamos a cambiar ese chip y acudir a las unidades del dolor, porque tenemos muchas herramientas para tratar a estos pacientes también.
Bien, señores, tomen ustedes nota. No tenemos por qué tener dolores. Hoy tenemos muchísimas herramientas para poder tratar esos dolores, si no nos ha contado el doctor José Manuel. Así que no sufran, acudan a las unidades del dolor, o bien a través de su médico de familia, o bien de forma privada, como ustedes lo consideren oportuno. Y simplemente despedir el programa dándole las gracias a José Manuel por haber aceptado nuestra invitación, un tema que me parecía muy interesante porque, como dije al principio, la unidad del dolor es la gran desconocida, para que ustedes sepan que existe y que se pueden acudir a ella y que no tienen por qué estar sufriendo. José Manuel, muchísimas gracias por las explicaciones que nos han dado, que ha sido muy interesante, y espero que tomen ustedes nota. Muchas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, José María.